Hoy quiero que estudiemos una carta, como envió la pastora, que cambiará tu vida. Verdaderamente hay mensajes que le cambian a uno bastante la vida. Y dentro de uno de estos mensajes fue el que escribió el mismo apóstol Juan, que quedó dentro de las tres, digamos, cartas abierta a todas las iglesias. Ninguna de las cartas tenía digamos, un destinatario, sobre todo en la primera. Los otros sí ya habla de Demetrio y de otros, pero lo dejó como abierta en la preocupación que tenía este varón con respecto a la iglesia. Recordemos que fue el único que murió anciano, fue el único apóstol que tuvo una muerte natural, mientras que los demás apóstoles fueron asesinados, por lo cual entonces, en gran medida, en él existía esa preocupación de dejar ese testimonio a la iglesia de aquel que anduvo en la presencialidad total con Cristo. Este hombre que el mismo Jesús lo llama hijos del trueno, termina siendo uno de los íntimos de nuestro Señor Jesucristo. Él participó entonces en el momento donde Él fue transfigurado y el Señor muestra su gloria a estos discípulos. También este hombre, su identidad fue tan sanada, es decir, fue tan impactado por la vida de Jesús, que él mismo se identifica como a quien Jesús amaba. Es decir, él pudo vivenciar lo que era el amor de su pastor y él como oveja. Y dijo, bueno, ¿y usted quién es? Y yo, al que Jesús amaba. Hermoso, ¿cierto? Ese concepto. Y ya en una edad madura, trata a sus discípulos como si fuesen sus propios hijos, y usted va a escucharlo a él hablar mucho de hijitos, 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 con el gran sentido de que le colocasen cuidado de alguien que los amaba profundamente, ya que la iglesia estaba pasando por una de las batallas difíciles en su inicio, en su crecimiento, y tenía que ver con las falsas doctrinas de personajes que estaban al interior de la misma iglesia. No eran extraños, no, personas que escucharon de Cristo y comenzaron a manejar y a darle vueltas a la misma doctrina, por lo cual estaba la iglesia perdiendo o entrando en campos oscuros de peligro, donde si no existía un buen concepto sobre Dios y sobre la obra de nuestro Señor Jesucristo, pues se iba a perder la iglesia. Dentro de estos conceptos que usted y yo vimos, uno de los que enfrentó fuertemente el mismo Pablo fue con los de la ley, los cuales decían que eran necesarias las obras de la ley para la salvación. Entonces aún debían existir la circuncisión. Y él nos enseñó claramente que nuestra salvación era por la gracia, no por obras. Las obras es realmente la evidencia visible de que usted y yo hemos sido salvos y transformados por el Espíritu Santo en nuestras propias vidas a través de nuestro Salvador Jesucristo, que pagó todos nuestros pecados y nos ha permitido entonces que ya no seamos unos enemigos de Dios, sino amigos de Dios. Otro que se estaba levantando dentro de las filas de la iglesia tenía que ver con aquellos que tenían la herejía, hermanos, de ya no reconocer a Jesús realmente como el Hijo de Dios, como alguien que vino y encarnó, sino que lo veían solamente como un ser espiritual. Y eso sí que se está levantando en estos tiempos fuertemente.
Existían dos campos dentro de ese nuevas doctrinas heréticas, y una de ellas tiene que ver con la parte del gnosticismo, y de ahí se desprende bastantes. Mucho de esto en la nueva era que usted ve ahora, en las iglesias, en tantas cosas que se están dando, en los movimientos ancestrales que ya usted lo puede ver, que entonces se vivencia ese campo espiritual a través del Yahé y otras cosas. Y ellos tienen dos postulados. La materia es mala, es decir, el cuerpo es malo. De ahí un pensamiento que se arraiga de los tiempos del mismo Platón. Entonces, si la materia es mala, Jesús en ningún momento fue hombre. Fue hombre, y dicen entonces que era un espíritu que se materializó. Entonces, si fue espíritu, entonces no hubo sacrificio. Entonces niegan ¿qué? La obra de Cristo Jesús. Lo otro es que dicen ellos que no, que realmente Jesús sí fue hombre, pero cuando estuvo en el bautismo recibió al Espíritu, y el Espíritu lo deja antes de morir en la cruz. Entonces también no era Cristo, porque claramente dice que en él habitó toda la plenitud de la deidad. Ante esa realidad que estaba viviendo la iglesia en su momento, entonces la preocupación de este anciano que amaba a quien le amaba, es decir, aquel que dijo claramente que él era el discípulo amado, estaba preocupado por su gran amado y la novia de su gran amado, que es la iglesia. De ahí entonces él escribe una serie de las 3 cartas que vamos a estudiar, y que la palabra, hermanos, es tan rica. Si volvemos a estudiarla dentro de unos 4 años, vamos a ver que hay cosas nuevas que dijimos, ¿por qué no vi este tesoro? Pero hoy inicio con 3 conceptos o 3 aspectos, y así lo he llamado como título de la predicación, 3 aspectos para la comunión con Dios y la iglesia. Y eso era parte de la preocupación de él. Esos 3 aspectos que voy a tocar hoy tienen que ver con la perspectiva o el concepto verdadero de Cristo. El otro va a ser con el concepto verdadero de pecado, y el otro el concepto verdadero o de vivencia, que es la obediencia como un cristiano. Y vamos a ver, hermanos, cómo nos va entonces en esta administración del tiempo para poder tocar 3 conceptos fundamentales que debemos tener nosotros para una buena comunicación, comunión con Dios y con la misma iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Lo invito entonces a que abran sus Biblias en primera carta de Juan, por favor. Perdón. Y mire lo hermoso. Vuelvo y le digo, esta carta es preciosa. Bueno, toda la Biblia, yo siempre digo eso, ¿no? Siempre que arranco digo, wow, esta, y después, wow, esta. Bueno, qué rico, ¿no? Que cada vez uno se sorprenda con la palabra. Eso es una alegría, un gozo del cristiano. Mire cómo inicia. Lo que era desde el principio. ¿Qué le recuerda a usted? Juan 1, ¿cierto? ¿Y qué nos recuerda Juan 1? Eso, ¿y qué más nos recuerda cuando decía en el principio que había? Nos recuerda Génesis. Es decir, Él nos trae a memoria hablar de Dios, hablar de Jesús, es hablar de toda la plenitud de Dios.
Y esa plenitud de Dios, lo que nos ha sido revelado por Dios a partir del Génesis. De ahí para atrás no sabemos nada. Porque dice que en el principio ya estaba la tierra. Entonces, imagínense todo eso que ya se había vivenciado desde que Dios comenzó a crear. Y Él nos habla lo siguiente, dice, en el principio, lo que hemos ¿qué? Oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado. ¿Y qué más? Y palparon nuestras manos tocante ¿a quién? Al verbo de vida. Y usted va a leer bastante que él vuelve y repite muchos esa frase. Miremos otra vez el versículo 2. Porque la vida fue manifestada y ¿qué? La hemos visto y testificamos y anunciamos, ¿cierto? Y dice más abajo, y se nos manifestó. Vamos al tercero. Lo que hemos ¿qué? Visto y oído, y eso os anunciamos, ¿cierto? Entonces nos está reiterando 3 veces lo mismo. Como de una vez inicia, vean. Jesús no es espíritu, porque lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado y lo que hemos palpado. Cuando le dijeron a Jesús en su momento de que estaba y resucitó y se presenta ante sus discípulos, dijeron, es un espíritu, ¿no? Dijo, venga, tocadme. Si no lo creen, comamos algo. Y si no lo creen, aquí le tengo un pescado para darle, Pedro y Juan. Acérquense. Entonces, él comienza a derrumbar los conceptos de este inicio, diciéndole, vea, ¿a quién le va a creer usted más? ¿Al que vivió con Jesús o al que se inventa cualquier teoría por ahí? Y usted tiene que ser en eso, queridos hermanos, enfático. ¿Quién para usted es mayor testigo? ¿Los apóstoles que con él caminaron, dieron su vida por él? ¿O estas nuevas teorías y estos nuevos maestros que van surgiendo como crispetas? ¿O usted va a tomar la decisión? Es la palabra de Dios la que yo abrazo y en ella confío. Entonces está desbaratando, dice, ustedes les van a creer a aquellos que van a decir, no, que Jesús era un ser espiritual, un iluminado, porque ese es el concepto de ellos, que ellos tienen más iluminación que todos los demás y pueden ver más allá. Pero se van a dar cuenta de que este engaño por sí solo se cae, porque en ellos habita entonces la mentira. Y verdad que habita la mentira y el engaño. Cuando él dice que en el principio y habla del verbo de vida, cual usted y yo reconocemos fuertemente en el capítulo 1, donde él lo expresa y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y después dice, lo vimos al unigénito en todo su esplendor. Y él dice, es que yo viví esto y no me puedo quedar con esto. Para él es enfático saber que ese verbo de vida, hermanos, ha estado desde el comienzo de todo. Es decir, cuando hablamos de verbo, estamos hablando de Cristo, la palabra de Dios, la acción de Dios, la creación de Dios, el amor de Dios. Pero en cierto sentido también nos muestra de esa verdad revelada a nosotros. Una verdad, hermanos, que no hay que aumentarle porque es la misma.
En el capítulo 2, versículo 7, él dice con respecto al principio lo siguiente: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es que la palabra que habéis oído desde el principio, es decir, es lo mismo. Por eso Jesús claramente, cuando se revela a él, como también le expresa quién es él, quién es Jesús. Él le dice: yo soy el alfa, yo soy la omega. Yo soy el principio, yo soy el fin, yo soy el todo. Por lo cual, queridos hermanos, para nosotros es importante, si queremos tener una buena comunión con Dios, entonces debemos tener en primera instancia un concepto verdadero de quién es Jesucristo, o si no, no podemos tenerlo. El que tiene un Cristo falso jamás va a tener comunión con Dios. Tendrá comunión con otras cosas, pero jamás con Dios. Jamás. Jesús claramente dice: ninguno conoce al Padre sino el Hijo, y a quien Él desee revelar. Entonces Jesús jamás revelaría un Padre contrario al de las Escrituras. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí no hemos? Entonces, ¿cómo vamos a tener comunión con Dios si no tenemos un concepto de quién realmente es Jesucristo? ¿Usted escuchó alguna vez sobre lo que sucedió en la ciudad de Neiva, que un hombre se hizo pasar por un príncipe árabe, el príncipe de Persia? El embajador de la India, gracias. Príncipe de Persia es una película, el embajador de la India. Eso fue verdad. ¿Y quién? Y eso el hombre llegaba, le pagaron hotel, las mejores comidas, y el hombre se hizo pasar por el embajador de la India, la televisión, la radio, y el hombre era un personaje por allá de Pitalito, creo que era, y todo. Y les pegó la tumbada del siglo. Y todos creyendo que era embajador de la India y simplemente habló y la gente, es embajador y todo. Hermanos, y así sucede cuando usted y yo no conocemos a Cristo. Nadie me puede a mí hablar del Padre, jamás. Porque entonces no conoce la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre se perfecciona. O sea, se revela en su majestad en Cristo Jesús. Él dijo claramente: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre, de quien me envió. Entonces el que lo conoce a Él verdaderamente me puede hablar a mí de Dios. De resto, hermanos, usted no es el embajador de la India. Y tristemente mucha gente se come el cuento así de fácil. ¿Por qué? Porque no se estudia la palabra de Dios. Y lo que son los sueños, fantasías y tantas cosas, a veces se saltan por encima de lo que es nuestro Señor Jesucristo, a quien vimos, oímos, contemplamos y nuestras manos tocaron, nos dice el testigo Juan. Por ello, queridos hermanos, de una él está diciendo: ese verbo no es un espíritu. Porque para ellos todo lo que es carne contamina. Y usted se va a dar cuenta lo grave que eso significa para la salvación de las personas. Y él sabía, la iglesia está corriendo peligro cuando vienen todo este tipo de mezclas allí. Entonces, arrancando solamente el primer versículo, nos muestra claramente que él quería decir: cuidado,
Jesús no es ninguna idea, ningún espíritu. Jesús estuvo con nosotros. Ni fue la posesión sobre un hombre, no, fue el Hijo de Dios. Y dentro de ese concepto, él vuelve y dice que la vida entonces fue manifestada, versículo 2. ¿Por qué? Dice, la vida fue manifestada. Es decir, aquel verbo de vida que estaba con Dios, que compartía desde el comienzo, se manifestó, es decir, esa vida se reveló, la pudimos observar. Por eso él dice otra vez ahí, la hemos visto y sobre eso damos testimonio. Y sobre eso nosotros les predicamos. ¿Qué cosa? La vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, y vuelve a utilizar la misma palabra, se nos ha manifestado, es decir, se nos ha aparecido. Ahora, ¿qué él quería decir allí en esa, digamos, apreciación o en esa fuerte visión de parte del mismo Juan? Quería decir, vean, si ustedes quieren vida de Dios, la vida manifiesta de Dios es el verbo de vida. Y ese verbo de vida tiene un nombre. Y ese verbo de vida es Jesús. Y él lo enfatiza, váyase al 5:12 del misma carta de Juan. Y él lo habla de la siguiente manera. 5:12. El que tiene al Hijo, ¿tiene qué? La vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Entonces, ¿qué le está diciendo a los de la carta? Cuidado. Porque el que no tiene al Cristo manifestado por Dios, no tiene la vida eterna. Recuerde que aquí hay un anciano que vio a su maestro, a su pastor, a su Señor, a la plenitud de Dios siendo crucificada. Por eso a nosotros nos debe doler, hermanos, cuando Satanás quiere robarse la bendición que le pertenece a la iglesia, la verdad de Cristo. Y tenemos que ser cuidadosos, protectores de todo eso, a nosotros mismos inicialmente, hermanos. Cosas que no podemos negociar para nada, sino que tenemos que ser firmes en ese sentido. Firmes en poder abrazar esta gran realidad de que solamente la manifestación de Dios en medio de nuestras vidas es Cristo Jesús. Al que, vuelvo y digo, oímos, visto, contemplamos y palparon. Y palparon. Por ello, queridos hermanos, salen grupos extraños, raros, en el cual ellos manifiestan que tienen un conocimiento más grande y más iluminado y que es para algunos pocos. Entonces, ponen a Jesús como uno. No. Jesús es el Cordero de Dios. ¿Y por qué ellos no se abrazan ese pensamiento? Porque ellos no tienen un concepto real de lo que es pecado. Versículo 3. En el mismo concepto que tenemos de Jesús, de que Él estaba en el principio, que Él es el verbo de vida, que Él es manifestado, es decir, que Él encarnó como hombre. Mas luego
el versículo 3 nos muestra entonces que nosotros en este verbo de vida podemos tener comunión. Mire lo que dice. Lo que hemos visto y oído, mire tan hermoso como reitera, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, no podemos tener comunión si no tenemos comunión ¿con quién? Con Cristo. Y no podemos tener una verdadera comunión como iglesia si no estamos en Cristo Jesús. Es así. Y la comunión, hermanos, no es que seamos un club social. ¿Listo? Ay, no, es que yo te amo, mi hermana, a Jessica, qué bueno, ay, tan rico ir a la iglesia porque pues tomamos tinto y allá le dan a uno, pero tinto desde que llega y no, eso es más bueno y los hermanos como lo reciben a uno con amor. Allá sí se siente el amor y lo hacen a uno sentir amado, que no, allá está la gloria de Dios. No, 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 hermano, ese no es el sentido de la comunión. La comunión es que usted y yo participemos, pero ¿en qué? En Jesucristo. Que participemos en lo que Él ha vivenciado, lo que es su vida, pero también aún de sus sufrimientos. Que participemos también de su enseñanza, de su guianza y de su ejemplo. Devuélvase 2 hojitas y vaya a Pedro. Y mire cómo Pedro nos invita a participar. Segunda de Pedro 1:4. Por medio de las cuales, dice todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, está hablando él, y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahorita en el 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Entonces, en algún sentido, ¿qué es lo que nos está invitando Cristo a tener comunión como iglesia? A que participemos ¿de qué? De una nueva vida en la cual ya nosotros no vivimos para el mundo, vivimos en el mundo. Porque usted no se ha muerto, hermano. Pero usted ya no vive para el mundo. Nosotros vivimos ¿para quién? Para Cristo. Y el mismo Pedro enfatiza, devuélvase otra hojita y vaya al 5:1 y vamos a ver una participación, una comunión. ¿Y cuál es esta? Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano, también con ellos, y testigo de qué? De los padecimientos de Cristo, que soy también ¿qué? Participante de la gloria que será revelada. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que aprender a tener una comunión. ¿En qué sentido? ¿Cuál es el enfoque de esa comunión? La salvación. Usted y yo tenemos comunión cuando reconocemos la necesidad de un Salvador en nuestras vidas, la necesidad de ser salvo de nuestro propio pecado. Entonces, dentro de ese concepto que nos quiere dar a nosotros aquí Juan, está el concepto, hermanos, que es la salvación, que Él es el Salvador, que Él es nuestra centralidad, que Él es nuestro enfoque. Y podemos decir, hermanos, que ese concepto entonces de Cristo, que Él no es un espíritu, sino Él fue la reencarnación. Él reencarnó como un hombre, es decir, Él es el Hijo de Dios que tuvo carne y huesos. Tanto así que la Biblia dice que ninguno de sus huesos fue partido. También lo reconocemos que Él está desde el principio y que no hay nada nuevo que vaya a darse. Por ejemplo, ahora que no hay necesidad de la Biblia porque el Espíritu Santo habla. Hermanos, el Espíritu Santo inspiró la palabra de Dios, ¿cómo no la va a utilizar? Pero nos está diciendo, Él es el Salvador.
Es el Salvador de nuestras vidas. Y esas tres cosas deberían darnos a nosotros un gozo. Por eso el versículo 4 dice, estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Es decir, esta carta y lo que yo le estoy mostrando, que Cristo es Dios, que Cristo es desde el principio, que Cristo es el Hijo de nuestro Señor, de nuestro Padre, que Cristo estuvo en medio de la tierra, que Cristo tomó la forma de hombre. Todas estas cosas se los escribo para que ustedes estén felices por esto. Ahora va a comenzar a mostrarnos la importancia. Entonces, queridos hermanos, uno de estos aspectos para una buena comunión con Dios es, ¿quién es Cristo para mí? ¿Es Dios o no es Dios? ¿Es su Salvador o no es su Salvador? ¿Es el Hijo de Dios o no es el Hijo de Dios? ¿Estuvo en la tierra y tomó la forma de hombre o no tomó la forma de hombre? Si usted tiene esos conceptos claros en su vida, hermanos, es porque realmente usted ha recibido la revelación de Dios. Segundo punto, para tener comunión con Dios, hermanos, es necesario tener un concepto verdadero sobre lo que es el pecado. Porque esto sí que disgusta. Y él de una vez ingresa allí. Vamos al versículo 5. Y él dice así. Este es el mensaje que hemos oído de él. Otra vez. Lo escuché, ¿no? Y anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. En pocas palabras, si yo estoy negando la existencia de Jesús como el Hijo de Dios, en cierta manera lo que yo quiero decir es que no hay problema con el pecado. Porque cuando yo reconozco el pecado, necesito un Salvador. Si yo no reconozco el pecado, no necesito. Entonces cualquier pensamiento, cualquier movimiento ético, cualquier sacrificio o penitencia que yo pueda cumplir es suficiente. Por eso es importante tener un concepto claro, como la palabra nos lo explica, para poder entonces tener la realidad de un Salvador. Y Él nos habla de lo siguiente: en Él, en Dios, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla, dice la palabra, con respecto a nuestro Dios. Ninguna tiniebla hay en Él, es decir, todo lo que Dios es luz. La palabra luz en la Biblia significa verdad, significa pureza. Y el mismo libro de Gálatas nos muestra que lo que el mismo Pablo dice, bueno, yo lo que quiero decirles o quiero enseñarles o lo que Dios nos enseñó y nos anunció fue por Él. Ahora, las tinieblas, queridos hermanos, siempre quieren apagar lo que es la luz. Por favor, deje su piolita ahí y vamos a ver qué Juan nos habla sobre respecto a la luz. En el primer capítulo del Evangelio de San Juan, en el versículo 4 dice lo siguiente. Les doy el tiempo para que alcancen ustedes a leerlo. Sí, 1:4. Y dice así: en él estaba la vida. ¿Y la vida era qué? La luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Es decir, donde está la luz, hermanos, las tinieblas tienen que moverse. Y las tinieblas, ¿qué dice? No prevalecieron contra ella. ¿Contra qué? Contra esta vida. La vida que sabemos que era nuestro Señor Jesucristo. Mire qué forma de describirla, ¿no?
de Juan. La vida estaba en él. Entonces no tenemos, como le decimos, el que está en luz, pues no anda en tinieblas. Pues, puede ver claramente. En ese querido sentido, Jesús vuelve en el capítulo 8, versículo 12 de ese mismo libro de Juan. Él vuelve y lo expresa y dice lo siguiente: otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy ¿qué? La luz del mundo. El que me sigue, que no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Listo. Vuelva otra vez entonces, queridos hermanos, a la carta de Juan. Entonces, ¿de qué nos está hablando Juan? De la luz de Dios. Es decir, del Padre mismo, donde Él dice, tendremos comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Él está diciendo, Jesús es la luz. Entonces yo no puedo desligar en ningún momento a Jesús con Dios. Yo soy la luz del mundo y en Él no hay tinieblas. Entonces, aquí el pecado lo que nos está diciendo es lo siguiente: el que no tiene la luz no tiene la santidad ni la pureza en su vida realmente. Porque el que anda en tinieblas sería lo contrario, sería que el error, el pecado, la desviación. Es más, devuélvase un poquito. No, porque de pronto el tiempo no nos da, pero déjeme por favor, lo leo y usted lo copia de una manera muy juiciosa. Eso está en la primera carta de los Tesalonicenses 5, 4, 7, dice lo siguiente: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Porque, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. En pocas palabras nos está diciendo, el que vive en la luz vive de una manera diferente que el que le gusta habitar en las tinieblas. En ese sentido, queridos hermanos, los que hablaban en ese tiempo, ¿y por qué él dice luz? Ellos se decían, somos los iluminados. Y dígale, y usted, hay una corriente muy fuerte en el mundo que son los Illuminatis. Y muchos de ellos son luciferanos y muchas cosas por allá. Ellos son iluminados, pero ¿qué está diciendo Juan? No. En Dios porque Dios es luz. Y una vez comienza a desbaratar el concepto con un arraigo de profundidad. Y usted va a ver que Él toca luz y después tinieblas. Luz y después le dice tinieblas. Luz, tinieblas. Dios es luz. Ahorita le dice a los de las tinieblas, si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es decir, ¿qué le estaba tratando de decir? Ustedes dicen que tienen comunión con Dios, pero yo les digo, no. Porque ustedes no conocen a Cristo. Usted dice que tiene comunión, pero no entiende la obra de Cristo en su vida y no lo ha aceptado como su Señor y su Salvador. Déjeme decirle que usted anda en tinieblas porque usted está mintiendo. Usted se miente a sí mismo porque usted no está practicando la verdad de Dios. ¿Sobre cuál? Sobre el verdadero verbo de vida eterna.
habla ahora y muestra la luz. Pero si andamos en luz, dice él, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Y qué? Ahora se mete por este lado. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Ahora, ¿qué sucede? Si Jesús fue espíritu, más duro, Sandra. Su sangre entonces no es valiosa para mí. El que no ve la sangre de Jesús como la oportunidad, queridos hermanos, de yo tener la capacidad de ser limpiado de mi pecado, si yo no veo que ese es el regalo de Dios para mi vida, ¿cómo voy a decir entonces que yo tengo comunión con Dios? Con el Dios de la Biblia. Recuerde que para ellos la carne es lo malo, el espíritu es lo bueno. Entonces, ¿qué están rechazando? La sangre, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no lo aceptan como ¿qué? Como el Cordero de Dios. Por eso Juan estaba preocupado. Si ellos dicen eso, están engañados. Se están mintiendo. Y hay que orar por misericordia. Ahorita toca la luz, las tinieblas. O si decimos que no tenemos pecado, estamos en el 7, ¿cierto? Voy para el 8. Sí. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hermanos, ¿qué están diciendo ahí? Cuando usted dice que no tiene pecado, ¿qué está diciendo? ¿Ah? Claro, estamos muy bien. Engañados. En pocas palabras, están negando la naturaleza pecaminosa. Y si yo estoy diciendo que no tengo naturaleza engañosa, pecaminosa, gracias, no necesito a Cristo. Entonces el que peca no soy yo, es mi carne, pero mi espíritu está puro. ¿Ya entiende? Entonces que le dice, si usted no reconoce que tiene pecado, entonces somos engañados y la verdad no está en nosotros. Creciendo en en gracia. Bueno, las hermanas, gracias, me animas. Creciendo en gracia, el que peca es su carne, el espíritu está limpio. Muy bien, Patricia, también. Entonces, el pastor se puede acostar con quien le dé la gana, ir borracho a culto, porque el que peca es la carne, pero el espíritu está limpio. ¡Qué belleza! Entonces, la salvación está hecha ¿por qué? Yo no necesito nada. Porque el que está pecando es mi carne. Mi espíritu está limpio. Pero entonces ¿quién es el que orienta la carne? Hermanos, el día que yo vea que aquí está mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, y pues ¿qué espíritu? Hermanos, somos un ser. Es más, el culto racional es nuestro propio cuerpo al servicio de Dios.
Te voy a decir algo, Patricia, que veo que estás... Muy bien, gracias. Sí, el espíritu estaba limpio con Adán y Eva. No, hermanos. Entonces de ahí viene. ¿Y qué hace? Divide. No, la responsabilidad es del ser. Cuando David peca, él se dio cuenta de su gran pecado. Cuando él dijo, no quites de mí tu espíritu, porque él, ¿a quién vio que el espíritu dejó? A Saúl. ¿Y nuestro cuerpo es el templo o no es el templo? Es lo que nosotros tenemos que aprender a vivenciar en la misma palabra de Dios, queridos hermanos. Por ello, si usted dice que no tiene pecado, usted no tiene comunión con Dios, porque entonces usted no necesita un Salvador. Háblalos de la luz o saca la luz de esa tiniebla, diciéndole, si confesamos nuestros pecados, es decir, si mantenemos una dependencia de Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, Dios qué nos manda a decir a través de la luz, de la verdad? Dios claramente nos muestra y nos enseña que nosotros Él nos dio un hijo para que nosotros pudiéramos estar limpios, ¿cierto? ¿Y qué es la luz del cristiano? Queridos hermanos, si nosotros andamos en una vida de confesión, de reconocer nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Ahora dirán, pero es que Dios es muy bueno. No, vuelvo y le digo, si no reconozco a Jesucristo, yo no tengo comunión con el Padre. ¿Estamos de acuerdo? Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Ahorita pone a los del otro lado de las tinieblas y le dice, si decimos que no hemos pecado, ¿le hacemos a quién? ¿Y quién es a Él? ¿A quién? A Cristo, pero también ¿a quién? A Dios, a nuestro Dios lo hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Usted se imagina eso, queridos hermanos? Vaya al capítulo 5, versículo 10. Y mire lo que dice, lo siguiente. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho ¿qué? Mentiroso. Ahora, ¿con qué relaciona él la mentira? Juan. ¿Con quién relaciona Juan la mentira ahí? ¿En qué sentido? ¿El que qué? El que no cree en el Hijo de Dios, ¿cierto? Eso. Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de ¿qué? De su Hijo. Entonces lo ha hecho en cierta medida mentiroso. ¿Y por qué? Porque no admiten la verdad de Dios. Recordemos claramente, hermanos, que la Biblia nos dice que todos nosotros hemos sido destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos, no solamente un grupo, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, de la gracia, de la misericordia, del sustento. Van, hermanos, cuando yo veo a nuestra mascota, que él vive porque Dios lo sustenta. Y con Natalie nos hablamos y decimos lo siguiente, y decimos, esta mascota está viva realmente por la gloria de Dios que nos guarda y nos embarca. Él tiene no sé por qué está vivo, comenzando.
Dice que si le abrimos, y si estuviera acá, estaría encima de ustedes molestándolos. Pero ha sido la gloria, es decir, es la mano de Dios. Nosotros es más, hasta el veterinario ni sabe ya. ¿Sí o no? Ya dicen, ya él se le salió a la mano porque él nos está diciendo casi que pues en diciembre nos lo teníamos que asar, ¿no? No, eso no se puede. Más o menos en noviembre posiblemente iba a morir. Estamos destituidos de la gloria. Cuando yo veo ese animalito, yo veo la misericordia de Dios en la creación. Pero hermanos, es verdad, el que se acerca a Dios, la gloria de Dios le cubre. Le cubre. Y yo puedo ver, hermano, la bendición que hemos recibido, Minatica y yo, en nuestro hogar. De que hemos reconocido a Él como nuestro Señor. Hasta bendice hasta la mascota, hermano, ¿verdad? ¿En serio? ¿En serio? Y el que no reconoce a Jesucristo ha sido destituido de la gloria. Es que la misma creación a uno le predica, hermanos. La misma creación. Yo veo y digo, yo no sé cómo es que está parado. Tiene el hígado como 2 o 3 veces más grande de lo normal. Pero ahí está. Y no se queja ni nada y todo. Dios es misericordioso, por eso le dolía tanto a Juan. Ahora, si esto es con una mascota, ¿cómo no más a sus hijos que ama, que sustenta y que quiere no sean sacados de la verdad? Hemos sido destituidos, reconozcamos nuestro pecado. ¿Se acuerda de aquel joven que le dijo al Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? El Señor dice, vende todo lo que tienes. Porque él dijo, pues yo no hago eso, yo solamente adoro a Dios, yo no he matado a nadie, yo no digo mentira ni palabrotas. Mejor yo tenía una vida intachable. Pero te falta una cosa, vende todo lo que tienes y sígueme. Y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Amaba más las cosas que a Dios. Cuando usted y yo no entendemos que hay engaño y pecado en nuestras vidas, es difícil, hermanos, abrazar esa verdad. Por eso debemos aprender a confesarlo, a reconocer. ¿Qué significa la palabra confesar? Es decir, lo mismo que dice Dios acerca del pecado. Es decir, tener esa perspectiva clara de Dios. Hay un versículo que dice lo siguiente. Perdón que no estoy... El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, si yo no lo confieso, hermanos, si yo no digo la verdad sobre el pecado, queridos hermanos, voy a estar entonces totalmente sucumbido en esas tinieblas. Y culmino, no alcanzo a tocar el tercer punto. Solamente me voy a quedar en 2. Y como sellando ese punto allí, el 2, 1 y 2 de esa primera carta de Juan dice lo siguiente: hijitos, estas cosas os escribo. ¿Para qué? Para que no pequéis. Entonces aquí nos lo lleva a una dimensión extraordinaria. Es que son 2 aspectos tan profundos. Vamos a ver cómo los podemos desarrollar rápidamente. Si alguno hubiera pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos. Ahora, cuando usted habla de un abogado, la cosa es seria, ¿no? ¿Usted ve cuando cogen a una persona y le leen los derechos?
Dice, y si usted no tiene un abogado, el Estado le proporcionará uno. En ese gran sentido, queridos hermanos, la cosa del pecado es tan seria para Dios que necesitamos un abogado ante su tribunal. Es decir, no podemos tomar estas cosas a la ligera. Por eso, el que no ve el pecado, hermano, en la dimensión que es, fácilmente se deja arrastrar por corrientes extrañas. No, es que, hermano, si uno les contara lo que, por ejemplo, existe en Medellín, se van para un monte, se desnudan y se tiran al piso haciendo una caracola ahí para recibir lo que las estrellas y los ángeles de tal cosa les quieran hablar, y la gente se va para allá, hermanos, porque no han reconocido a Dios. Es más, vuelvo y le digo, cuando el pecado, hermanos, es tan duro que necesitamos un abogado. Y el único abogado con la capacidad de aceptación en santidad delante de Dios es nuestro Señor Jesucristo. De una vez lo está diciendo ahí. ¿Y qué le está diciendo a la iglesia? Hijitos, si usted ha pecado, usted tiene un abogado. Es Cristo. ¿A quién estás recurriendo? ¿A quién vas detrás? No tenemos a nadie más. Solo tenemos a un justo que es Jesús de Nazaret. Y si ese justo no está en medio de nosotros, entonces perdemos esa capacidad de la salvación. ¿Quién nos va a defender? Ahora, cuando usted y yo leemos ese versículo, el que sigue es propiciación, estamos hablando en un sentido muy sacerdotal. Pocas palabras, él está diciendo, esto es a un nivel sacerdotal. ¿Y cuál es la función del sacerdote? El sacerdote entonces realizaba el sacrificio por el pecado del pueblo, ¿recuerdan? Y luego él llevaba esa sangre y era vertida en el propiciatorio con el objetivo de que fuera aceptable y hubiera perdón de parte de Dios con respecto al pueblo. Entonces nos muestra en cierta manera que usted y yo necesitamos de aquel que aboga, que se para a nuestro lado para ayudarnos de esa condenación que tenemos por causa del pecado. Por favor, les voy a leer lo siguiente, Hebreos 4, versículo 14. Lo voy a leer, por favor no lo busque porque voy a hacer muy rápido. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. No está diciendo un sumo sacerdote. Teniendo el más grande de los sacerdotes que traspasó los cielos, no solamente este cielo que usted y yo vemos, sino el cielo, es decir, que está la presencia de Dios, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia y oportuno socorro. ¿Por qué? Porque el abogado que tengo yo al lado, ¿quién es? Jesús, un gran sumo sacerdote que sabe entonces cómo hallar la benevolencia de Dios para su pueblo. Amén. Hermanos, y solamente Él tiene esa capacidad, versículo 2, de hacerlo. Porque este abogado, ¿qué es?
la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora sabemos que eso es para los que lo aceptan, no ya a los que no hacen mentiroso. Entonces está hablando de quién, de esa población que ha sido elegida y rescatada por él. Hermanos, la palabra propiciación significa expiar, pero tiene un gran sentido y es conciliar o satisfacer. Porque Él entonces, en pocas palabras, yo puedo leerlo de esta manera, Él concilió nuestros pecados. Porque Él satisfizo la demanda del juez. Porque Él logró de que nosotros pudiésemos tener en Él la justicia. Hermanos, Segunda de Corintios 5:21, y termino en 2 minutos. Siempre digo eso y no. Es que uno se emociona, hermanos, al leer la palabra, ¿cierto? 5:21 de Segunda de Corintios dice así: al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Listo? Dice, él fue pecado. En él fue hecho pecado. Es decir, nosotros lo cargamos a él. Vamos a Hebreos otra vez. 2:7, el libro que ama nuestra amada directora de alabanza. El 2:17 dice lo siguiente. Ya lo leí, ¿cierto? No. 2:17, Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar. La palabra que yo dije que significaba también, ¿qué? Propiciación, propiciar los pecados del pueblo, pues cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer los que son tentados. Entonces él vino a expiar, es decir, a hacer la propiciación. Y por último vamos al 9:15, que también nos lo señala, diciendo lo siguiente: así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. En pocas palabras, ¿qué nos dice entonces sobre Jesús, nuestra propiciación? Él fue el escogido por Dios para que en Él fuese pagado la transgresión del pecado, el incumplimiento de ese pacto, para que entonces se pudiera dar un nuevo pacto. Entonces, ¿qué sucede con el que cree que Jesús no vino en carne? Que Él no encarnó, pues no murió, un espíritu no muere. Por lo cual entonces, ¿qué? No hay propiciación para esa persona. Porque entonces la sangre de Cristo, ¿qué? Por ello, queridos hermanos, es importante que usted y yo tengamos claro estos conceptos fundamentales para poder tener comunión con Dios. Si no tenemos a Cristo con una visión transparente, ni lo que Él vino a hacer por causa del pecado, no vamos a tener comunión. Y lo vamos a hacer mentirosos. Vamos a desconocer el sacrificio de Jesús. Y no va a haber salvación. ¿Lo entiende? Vamos entonces a orar. Padre, te damos gracias porque tenemos un gran testigo
tú nos hablas en los últimos tiempos y la única forma de conocer la voluntad de Dios es por ti, Señor Jesús. No hay. Tu Santo Espíritu, Señor, nos la ha hecho visible y la plasma a través de tu palabra. Pero, Señor, los hombres que vivieron contigo, si le preguntáramos a Juan, descríbame a Jesús, nos diría él claramente el verbo de vida. Porque desde el principio está. Y la voluntad de Dios se hizo visible en Jesús de Nazaret. Y te damos gracias porque Jesús vino. Ante todo, por encima de muchas cosas que podamos desear o anhelar, vino fue a tratar el pecado del hombre contra un Dios que es santo. Con un Dios que el pecado en sí mismo no lo puede resistir. Como dijo tu siervo, eres tan santo para ver tantas cosas. Pero gracias por el Salvador, por Jesucristo. Porque ante el pecado tenemos a Jesucristo y su sangre que nos limpia. Para vivir diariamente tenemos la capacidad de confesar nuestros pecados, declarar lo que Dios declara de las cosas, de las acciones, arrepentirnos y ser limpiados. Cada día tenemos esa fuente que no mengua, como decía tu siervo en el coro, en la cual podemos venir a lavarnos en la preciosa fuente carmesí. Te damos gracias, Señor Jesús, porque tú eres nuestro abogado, sumo, gran sacerdote. Porque tú supliste la necesidad de la justicia de Dios ante el pecado nuestro y no fuimos consumados porque tú llevaste nuestra maldad, fuiste hecho pecado a causa de nosotros. Gracias, Señor, porque hemos, Señor, sido destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos hemos pecado. Pero gracias por Jesucristo, que establece, que reconcilia, que quita la ira, el enojo por nuestras transgresiones. Y nos ha dado un nuevo pacto en la gracia. Por la gracia hemos recibido el Santo Espíritu de Dios que nos guía, nos enseña. Por la gracia somos salvos. Y por la gracia podemos vivir, Señor, y ser transformados. Y Padre, y nuestras obras hablan de las conversiones y nuestras obras muestran la fe cuando hemos sido cambiados, transformados, Señor, en una nueva criatura. Te rogamos por tantas personas que andan en tinieblas en este tiempo, que desconocen que necesitan a Jesús para ser salvos. Que la gracia y la misericordia, Señor, y que la luz tuya ilumine sus vidas. Y si te place, Señor, a ti, que sus corazones sean, Señor, preparados para escuchar las buenas noticias de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Puedan, Señor, ser salvos por Él. Tú eres un Dios santo y te agradecemos, Señor, por haber dejado esta carta para nosotros, para todas las generaciones que te han seguido, Señor. Dios es luz y en Él no habita ninguna tiniebla.
Bendito seas tú por siempre, Señor. Quiero